Grupo Fórmula presenta José Cárdenas Informa. En más de 120 frecuencias de radio en México y cadenas asociadas en Estados Unidos y Centroamérica. Telefórmula en los sistemas Easy, Sky, Total Play, Megacable y otros sistemas vía satélite. José Cárdenas Informa. Todas las noticias, todas las voces. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes en este miércoles 15 de junio. Le tendremos toda la información importante generada hasta el momento. Una lluvia, un torrente de lluvia en toda la República Mexicana y también un torrente de información en este espacio de noticias de cotidiano de Grupo Fórmula. Los saludo primero a nombre del equipo. Óscar Holguín, ¿cómo te va? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Pepe, a ti y a la audiencia de Grupo Fórmula. Hoy saludamos al equipo de los Rudos. Isaac Morán en la coordinación de información, coordinando contenidos, Francisco Rosales. La producción a cargo de Charlie Pérez y Juan Carlos Martínez. Héctor García Vega y Adrián Moscoso en la coordinación de entrevistas y Claudia Medina en la asistencia general. Desde luego, nuestro agradecimiento a Uno TV por todas las facilidades para la producción de esta emisión informativa de Grupo Fórmula. Gracias, Óscar. Un saludo también a nombre de José Luis Arévalo. Él tiene noticias importantes, en pocas palabras. Buenas tardes, José Luis, adelante. Muy buenas tardes, Pepe, muy buenas tardes a todo nuestro auditorio. Policía Municipal rebasada, admite el alcalde de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, tras la trifulca del día de ayer. Detienen a 5 por linchar y quemar vivo a Daniel Picasso, esto en Puebla. San Luis Potosí amanece con 6 ejecuciones, suman 16 en menos de una semana. Rosa Isela Rodríguez dice que es un estado seguro. El dominio de bandas criminales evita enfrentamientos y muertes, así lo asegura López Obrador. Dice que no modificará su estrategia de seguridad. Inicia la nueva tarifa de transporte en la Ciudad de México. Realizan operativos para evitar abusos. Princesa de Asturias de investigación científica y técnica para padres de la inteligencia artificial. Terminan 27 años de la era Explorer. El navegador más popular de Windows fue sepultado por Google Chrome. En el día 112 de guerra en Ucrania, Rusia destruye un almacén con armas que serán entregadas a Kiev, mientras la OTAN pide aumentar la entrega de armas modernas a ucranianos y la ONU constata posibles crímenes de guerra por parte de Moscú. El Ministerio de Defensa de Rusia aseguró que sus fuerzas armadas destruyeron un almacén con armas supuestamente enviadas por países de la OTAN en la región ucraniana de Leópolis, en el oeste del país. Rusia habría utilizado misiles precisos de largo alcance. Bombardeo ruso sobre el oeste de Ucrania. Moscú afirmó que destruyó un gran depósito de armas enviadas por Estados Unidos y los países europeos en la localidad de Chorkiv, que se había mantenido relativamente al margen de la guerra. El gobierno local confirmó que los 4 misiles disparados desde el Mar Negro destruyeron parcialmente una instalación militar y varios edificios de viviendas, dejando 22 heridos, incluyendo a un niño de 12 años. En tanto, en el este, la situación es extremadamente difícil. El ejército ucraniano está liberando gradualmente el territorio de la región de Jersón. Hoy Tabrisk se ha agregado a la lista de aldeas devueltas a nuestro estado. También hay algunos éxitos en la región de Zaporille. Las feroces peleas callejeras continúan en Severodonetsk. Hoy el secretario general de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN, Jens Stoltenberg, subrayó la necesidad urgente de aumentar las entregas de armas modernas a Ucrania. Por su parte, Estados Unidos urgió a los países occidentales a mantener su compromiso con Ucrania, enviando las armas que ese país reclama. El ministro de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, encabeza hoy una reunión de decenas de sus colegas de los Estados miembros de la OTAN y otras partes del mundo para discutir sus últimos esfuerzos e impulsar la ayuda militar a Ucrania frente a la invasión rusa de casi 4 meses. Las conversaciones se llevan a cabo al margen de una reunión de ministros de defensa de la OTAN en la sede en Bruselas, luego que una reunión virtual del Grupo de Contacto de Defensa de Ucrania realizada en mayo atrajo a representantes de casi 50 países y prometió nuevos paquetes de ayuda. En anticipación de la cita, el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, destacó su importancia. En tanto,
Una comisión de la ONU constató posibles crímenes de guerra cometidos por las fuerzas rusas en aquel país, pero aclararon que aún es pronto para sacar conclusiones. La prudencia obliga. Tras visitar varias localidades ucranianas, la Comisión de la ONU que investiga las violaciones de los derechos humanos durante la invasión rusa ha dejado claro que existen graves indicios de culpabilidad. Sin embargo, el presidente de la comisión, Eric Mouse, ha dicho que en esta fase no están en condiciones de hacer ninguna constatación de hechos ni de pronunciarse sobre cuestiones de determinación jurídica de los acontecimientos. La información recabada en lugares como Bucha, donde se encontraron varias fosas comunes, apoya la existencia de graves violaciones que pueden alcanzar el nivel de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. Numeritos financieros con Beto León. La Reserva Federal de los Estados Unidos anunció este miércoles el mayor aumento de las tasas de interés en 28 años. Eleva la tasa referencia en 0.75 puntos porcentuales a un rango entre 1.5% y 1.75% como parte de su estrategia para detener el incremento de la inflación. El incremento de hoy es el tercero desde marzo pasado. El aumento en la tasa referencia a Estados Unidos también beneficia al peso. La recuperación es de 20.88 centavos, el equivalente al 1.01%. Cierra jornada en 20 pesos con 43 centavos por cada billete verde. Y la Bolsa Mexicana de Valores regresa a terreno positivo luego de una larga racha a la baja. Gana 0.37%, equivalente a 180.5 unidades. El índice de precios y cotizaciones se ubica en 48.344.97 puntos. Gracias, Alberto León, gracias por los numeritos y claro, la nota más importante la ha subrayado mi compañero al señalar que Estados Unidos aumentó, de acuerdo con instrucciones de la Reserva Federal, aumentó la tasa de interés en 75 puntos base. Es el mayor aumento que se da en Estados Unidos en los últimos 28 años. Es lo que llama tanto la atención, no solamente en la Unión Americana, sino en todo el mundo. Te saludo con mucho gusto desde la Ciudad de México a Washington. Armando Guzmán, ¿cómo te va? Muy buenas tardes para ti, muy buenas noches ya. ¿Qué tal, Pepe? El escándalo que se ha armado desde las 2 de la tarde aquí en Washington y en todo el país en realidad, porque el Banco de la Reserva Federal, el Banco Central de Estados Unidos, aumentó en 3/4 de punto la tasa de intereses que se cobra en los Estados Unidos. Esto es para hacer que la demanda se reduzca de bienes y servicios en este país y así se baje la inflación. La realidad es que es muy difícil, Pepe, saber si es cierto lo que nos dicen los banqueros de que el que haya mucha gente demandando servicios y mercancías que no existen por los problemas de la pandemia y después por toda la situación entre Rusia y Ucrania, sea la culpable de todo esto, o si es solamente el consumo, o si es el aumento de la gasolina, porque todo tiene que ser transportado. El hecho es de que hay una inflación que no estaba así tan alta desde hace 40 años. El presidente Biden dice que combatir esta inflación es su prioridad, pero hasta ahora la verdad es que todo lo que ha hecho no ha podido cambiar el hecho de que más de $350 adicionales de lo que la gente pagaba por bienes y servicios y comestibles y todo en enero es lo que se está pagando hoy, 6 meses después. Entonces la situación es muy seria. Una de las cuestiones que ha ocurrido es que el Banco Central se ha puesto a imprimir dinero, porque como tú sabes, le dieron $40,000 millones a Ucrania, y esa impresión de dinero lo que hace es que entre más billetes hay, menos tienen valor, y eso también está hoy pegándole a la economía de los Estados Unidos. Otra cosa también es que el presidente Joe Biden tiene un programa de recuperación de la pandemia en la que también ha gastado casi $1 billón en renovar carreteras, puentes, etcétera. Y eso también hace que haya una gran cantidad de circulante. Entonces cualquiera te diría que eso es lo que está realmente causando esta inflación. Ahora, ¿va a ser posible controlarla? El presidente Biden hoy le mandó una carta a las compañías petroleras pidiéndole que bajen los precios. ¿Tú crees que lo van a hacer? No lo van a hacer porque no lo han hecho hasta hoy. También lo que está haciendo es tratando, a pesar de que tenía una enemistad personal con uno de los
príncipes en Arabia Saudita está armando un viaje para tratar de convencerlos de producir más y de que este precio de la gasolina se vaya para abajo y con esto la inflación de Estados Unidos. Porque entre más baja la inflación, mejor será para él. Entre más siga subiendo, más bajos serán los bonos del presidente para reelegirse. Y eso también, obviamente, le preocupa. Pepe. Muchas gracias, Armando. Gracias. Esta información es de alto impacto para la economía mexicana, para las finanzas inmediatas de nuestro país. Por lo menos así lo da a conocer el Banco de México, a través de Victoria Rodríguez, la gobernadora de este Banco Central, señalando que este juego de tasas de interés y de la inflación en Estados Unidos le está pegando, y le está pegando muy duro al peso, como bien explicaba en sus numeritos mi compañero el periodista Beto León. Estos mayores niveles de interés a escala global pueden tener un impacto negativo en la actividad económica. Hoy se presentó el reporte de estabilidad financiera de junio de 2022 y ahí se destaca, de acuerdo con la gobernadora, que aunque el reto es importante, México cuenta con fundamentos sólidos para hacerle frente a la situación gracias a la responsabilidad con lo que se ha manejado la política fiscal y la política monetaria. Es lo que da a conocer el gobierno. Está Jenny Valencia con este dato importante, sin duda. Jenny, lo que dijo la gobernadora Victoria Rodríguez. Adelante, te escuchamos. ¿Qué tal, Pepe? Muy buenas tardes. Te comento que el Banco de México afirmó que la postura de aumentar 75 puntos base la tasa de referencia estaría sobre la mesa en la próxima reunión de política monetaria que se llevará a cabo el 23 de junio, luego de que la FED determinó elevar 75 puntos base la tasa de interés para controlar el 8.6% de inflación que se registró en Estados Unidos, no vista en 27 años. El subgobernador del Banco de México, Gerardo Esquivel, comentarte, no descartó que se tomen acciones más contundentes de ser necesario para controlar la inflación y lograr su objetivo de retorno al 3%. Actualmente la tasa de interés PP interbancaria a un día se ubica en 7%. Por su parte, la gobernadora del Banco de México, Victoria Rodríguez Ceja, manifestó que en caso necesario estarían dispuestos a aplicar un incremento adicional respecto al histórico que han tenido las tasas, que va de 25 a 50 puntos base en nuestro país. La gobernadora también reconoció que el incremento en las tasas de interés podría provocar en México, al igual que en otras naciones del mundo, un proceso de desaceleración económica. Y también comentarte que sobre el encuentro que sostuvo con el presidente Andrés Manuel López Obrador la semana pasada, Victoria Rodríguez Ceja pues aclaró que la ley del Banco de México establece que es asesor y agente financiero del gobierno federal, por lo que debe existir, aseguró, una buena comunicación, y rechazó que haya recibido instrucciones en torno a esta decisión de política monetaria que se tomará la próxima semana en relación con la tasa de referencia. Este es el reporte, Pepe. Completísimo. Se espera entonces, Jenny Valencia, que haya una reacción pues del gobierno mexicano, dice la gobernadora. Vámonos del lado, no piensen que me lo está ordenando el presidente de la República, pero según los expertos, lo que has escuchado tú, Jenny, ¿qué se espera que ocurra con las tasas de interés en México? ¿Cómo reacciona a lo que anunció hoy la Reserva Federal estadounidense? Comentarte que, como bien señala Pepe, la tendencia incluso de analistas económicos, subgobernadores del Banco Central, es que la próxima reunión, que es el 23 de junio, se eleve 75 puntos base esta tasa de interés. Siempre se ha dado con una cierta similitud o en concordancia con lo que señala la FED, y el día de hoy la noticia fue esta, un incremento de 75 puntos base. Seguramente también en el mundo harán una instrucción similar de incremento en cuanto a la tasa de referencia, y en lo que respecta a nuestro país seguramente será esta misma línea para controlar la inflación, las presiones inflacionarias, pero sobre todo, Pepe, el incremento en los precios de los alimentos, y también este asunto que tiene que ver con el consumo y la crisis alimentaria a nivel mundial por el desabasto. También ya se habla de escasez y por ello la intención de controlar las presiones inflacionarias en todo el mundo, Pepe. Muchas gracias, Jenny Valencia. Gracias por la información. Buenas tardes mientras. Muy buenas tardes, hasta pronto. Hasta pronto, Jenny Valencia. Pues sí, se viene fuerte porque si usted ya tiene un crédito, pues ya no se lo pueden modificar. Pero si usted va a adquirir un crédito para la compra de un bien raíz o un vehículo, etcétera, pues
piénselo 2 veces, porque obviamente los intereses van a estar mucho más caros. Y esto lo hace el gobierno mexicano para tratar de contener justamente la escalada inflacionaria. Tenemos más información. ¿Qué está pasando con la tormenta tropical Blas, que está amenazando las costas de Guerrero, Michoacán? También ha encendido alertas en el estado de Colima, en Oaxaca también, ya lo mencioné. Si me permite, hagamos una pausa muy breve y le tengo los detalles de esta información con nuestro meteorólogo de cabecera, Alberto Hernández Unzón. También los deportes. Vamos a entrar en comunicación en este momento con el ingeniero Alberto Hernández Unzón. Él tiene muy claro todo lo que está sucediendo respecto a la tormenta tropical Blas, que ya se convirtió, según los meteorólogos, en huracán categoría 1 y se ha estacionado frente a las costas de Colima, más o menos por donde está el puerto de Manzanillo, y hacia abajo donde está el puerto de Lázaro Cárdenas, en el estado de Michoacán. Es el segundo de la temporada en el Pacífico mexicano. En un momento iremos a pie tierra con nuestros corresponsales para que nos brinden información de la situación de alerta que hay en estos puntos, concretamente Colima, también, por supuesto, en Michoacán y en el estado de Guerrero. Pero primero, Alberto, tú tienes la palabra. Infórmanos, por favor. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Pepe. Y bueno, sí, la circulación del huracán Blas, con vientos de 140, rachas de 165 kilómetros por hora, está provocando, junto con la inestabilidad de la onda tropical número 4, una gran cantidad de nublados con chubascos, tormentas y también lloviznas en grandes sectores desde Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Morelos, el Valle de México, también hacia Oaxaca, el sur de Veracruz, Guanajuato y Querétaro. En toda esta sección, Pepe, está levantándose gran cantidad de desarrollos de nubes de tormenta. Marejadas es el principal elemento en estos momentos, de 2 a 3 metros de altura, que se estarán intensificando en las próximas horas desde Puerto Vallarta, Cihuatlán, Manzanillo, hasta la zona de Lázaro Cárdenas. Ahí es donde se esperan las fuertes marejadas durante estas próximas horas. El desarrollo de núcleos de tormenta, Pepe, y lo principal, este impulso de vientos verticales estará levantando tormentas muy fuertes e intensas en Jalisco, Colima, Michoacán, en la zona montañosa, también en Guerrero, hacia Morelos, y por supuesto el Valle de México. Aquí se identifican, de acuerdo al radar y a los aparatos, a los visdrómetros de la UNAM, se está identificando una serie de tormentas que cruzan el poniente del Valle de México, lo que es Tlalnepantla, Huixquilucan, la zona de Atizapán, también hacia Ciudad Satélite, y todo lo que es el poniente de la Ciudad de México, Pepe. Así que muy prevenidos, porque se esperan fuertes lluvias durante las próximas horas por este huracán Blas, Pepe. Muchas gracias, Alberto Hernández Unzón. Gracias por la alerta. Nos es muy útil la información para prevenir, desde luego, lo que pueda llegar a ocurrir. Estaremos atentos contigo, muy pendientes siempre de la mano. Pendientes, Pepe, un abrazo. Buenas tardes. Muy fuerte para ti, muy buenas tardes. Y vamos justamente con Óscar Cervantes a Colima. ¿Cómo están las cosas allá en Colima? Óscar, te escuchamos. ¿Qué tal, Pepe? Muy buenas tardes, te saludo desde el estado de Colima y te comento que la entidad se encuentra preparada para los efectos que pueda ocasionar, que pueda dejar el huracán Blas, que actualmente es categoría 1 y que, bueno, generalmente estos fenómenos hidrometeorológicos dejan afectaciones a su paso en la zona costera. Y es que las autoridades en materia de protección civil de los 10 municipios del estado, así como también del gobierno estatal, se mantienen alertas, sobre todo porque en la zona costera se esperan olas entre 2 y 4 metros de altura. De igual manera, de acuerdo a cómo vaya evolucionando este fenómeno hidrometeorológico, se estarán presentando sobre todo las diferentes acciones en materia de prevención. Así las cosas, desde Colima seguiremos informando el paso de este huracán categoría 1 hasta el momento. Gracias, Óscar Cervantes de Fórmula Colima.
en Michoacán, Marcos Morales de Raza Informa. También el pronóstico son olas muy altas, quizá de 4, un poco más, 5 metros de altura, nos acaba de decir el meteorólogo Alberto Hernández Unzón. ¿Qué tienes por ahí, Marcos? Buena tarde. Hola, ¿qué tal, Pepe? Muy buenas tardes, un gusto el poder saludarte en esta ocasión para informarte sobre el avance del huracán Blas en tierras michoacanas. Hasta este momento, las autoridades de protección civil estatal se mantienen en alerta ante cualquier tipo de afectación que pudieran generar las fuertes lluvias y vientos que se esperan puedan ingresar a Michoacán durante la tarde-noche de este día. Y es que según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional se presentarán lluvias torrenciales de 150 a 250 milímetros. Esto principalmente en municipios de la Tierra Caliente como Aguililla, Patzingán, Aquila, Arteaga, Buenavista, Carácuaro, Coahuayana, Cualcomán y el propio Lázaro Cárdenas. De esta manera, las autoridades de la coordinación estatal hasta el momento no han reportado mayores incidentes. Estaremos al pendiente, Pepe. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Marcos Morales de Raza Informa. Y también está en el estado de Guerrero Ricardo Castillo de la agencia informativa Cuadratín en colaboración especial con Fórmula. ¿Qué traemos, Ricardo? Parece que también hay mucha previsión por los ventarrones que habrá sobre la costa guerrerense. Te escuchamos, adelante. Pepe, en Guerrero continúa la alerta por el paso del huracán Blas en la costa del Pacífico. Las lluvias de Blas dejaron 12 casas inundadas en comunidades de Chilpancingo y la caída de 2 bardas perimetrales. También se reportan deslaves en carreteras y caídas de árboles y precipitaciones fuertes, al menos en las regiones Centro, Acapulco y Costa Grande. En Acapulco hay fuerte oleaje y el puerto ha sido cerrado a la navegación desde ayer martes. Este miércoles también fue cerrado el puerto de Zihuatanejo para la pesca ribereña, servicios náuticos y más de 400 embarcaciones menores. Las autoridades han hecho un llamado a la población a desalojar las zonas de alto riesgo, ya que se pronostican lluvias torrenciales y olas de hasta 4 metros de altura. Pepe, el reporte de las lluvias desde Guerrero. Muchas gracias por toda la información, Ricardo Castillo. Y bueno, esto en cuanto al clima, si hay novedades, inmediatamente por aquí usted se va a enterar primero con nosotros de lo que tiene que reconocer el presidente municipal de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, Mariano Díaz Ochoa, que la policía ha sido rebasada por los grupos delincuenciales creados por el propio sistema, por la propia municipalidad de San Cristóbal hace algunos años para combatir el ambulantaje y que ahora ya se sublevaron, crecieron, se empoderaron, tienen armas y traen asoleado a la población después de lo que pasó ayer, que le dio la vuelta al mundo, para escándalo de los que turistas esperan visitar ese rincón mágico en la República Mexicana, en el estado de Chiapas, San Cristóbal de las Casas. Una pausa muy breve, volvemos. Permítame en este momento un enlace con el presidente municipal de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, Mariano Díaz Ochoa, quien ayer, pues tuvo que atestiguar la violencia desatada por este grupo de encapuchados, armados, que llegaron a protestar y armaron una trifulca que causó terror, pánico entre la población un buen rato, porque la policía, presidente municipal, me da mucha pena decirlo y preguntarlo de este modo, pero la policía quedó rebasada. ¿Cómo estás, Mariano? Muchas gracias por aceptar la invitación. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Pepe Cárdenas, y un saludo desde San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Esta región de los Altos de Chiapas, su programa es muy escuchado, lo seguimos permanentemente, Pepe Cárdenas, y a sus órdenes como siempre. Y efectivamente el día de ayer vivimos un episodio triste en San Cristóbal de las Casas, que le dio la vuelta al mundo. Acuérdese usted, Pepe, de que San Cristóbal es un referente no nada más de México, sino a nivel mundial, y esto circuló y se propagó en todo el mundo lo que estaba pasando ayer en San Cristóbal de las Casas. Hubo temor, hubo miedo, hubo pánico, la población molesta y enojada porque no hay actuación inmediata de sus autoridades. Asumo mi responsabilidad. Pero seguramente, presidente, la gente está enojada porque vio a su policía rebasada por la delincuencia. Una delincuencia que además fue creada por el sistema.
Efectivamente, Pepe Cárdenas, este grupo de los famosos motonetos que han circulado en San Cristóbal de las Casas y que no es el único evento que ha pasado, han habido eventos anteriores en donde tenemos que aplicar la ley. Me han preguntado que por qué se ha dejado crecer estos grupos, porque no hemos aplicado la ley, Pepe Cárdenas. Necesitamos aplicar la ley y necesitamos poner orden en San Cristóbal de las Casas. San Cristóbal de las Casas, efectivamente, nosotros cuando sabemos de los eventos, después del mediodía me informan que había algunos pleitos en el mercado de la zona norte, inmediatamente reunimos a la policía y cuando empiezan los balazos y nos acercamos al mercado con cierta distancia por precaución, porque nos vimos rebasados en número y en armamento como policía municipal. Inmediatamente el gobernador del estado se comunica conmigo, me pone a las órdenes a la secretaria de Gobierno de Seguridad Pública, empezamos a trabajar, a coordinarnos. El Ejército Mexicano y la Guardia Nacional estaban en operativos muy cercanos a San Cristóbal de las Casas, en un municipio que se llama Teopisca, y realmente esperar a llegar, perdimos tiempo y eso es lo que le molestó a la gente, porque vimos todas las imágenes, vimos gente tiradas en plazas comerciales, en el piso, en un centro de salud y una colonia de la zona norte, médicos, enfermeras y pacientes tirados al piso por las ráfagas de balas que surcaban el cielo. Entonces hubo temor, hubo miedo, pero también enojo de la población porque no vio la actuación inmediata de la autoridad. ¿Cuál es el saldo, presidente? ¿Cuál es el saldo de todo esto que se generó ayer, que insistimos, y estoy plenamente de acuerdo, las imágenes no mienten, generó miedo, pánico en la población, que hubo de refugiarse incluso en almacenes de departamentales, en alguna clínica de salud, en donde podían, porque no sabían ni para dónde hacerse? Y pregunto al mismo tiempo, ¿están identificados quienes encabezaron esta expresión de violencia? Sí, el saldo, Pepe Cárdenas, es de que tuvimos 6 vehículos quemados, motocicletas quemadas. Afortunadamente no hubieron muertos ni heridos, aunque eso no nos debe de alegrar, nos debe de preocupar, porque este tipo de eventos, si no actuamos con firmeza y con autoridad, este tipo de eventos se van a seguir suscitando en San Cristóbal de las Casas y podemos perder San Cristóbal. San Cristóbal de las Casas es un referente nacional y mundial. Nos dedicamos y vivimos únicamente del turismo, Pepe Cárdenas. No tenemos otra fuente de empleo más que el turismo. Y con este tipo de eventos que dimos la vuelta al mundo, no va a venir la gente a vacacionar a San Cristóbal de las Casas. Y eso nos entristece, pero también la gente se molesta. Y yo, como presidente municipal, asumo mi responsabilidad. Soy el primero que debo de cumplir mi responsabilidad como alcalde en vigilar y resguardar la integridad física y patrimonial de los que aquí viven, pero sí necesito el apoyo del Estado y de la Federación para que pongamos orden. Si no tengo el apoyo, no puedo solo poner orden, don Pepe Cárdenas. Enterado, presidente, este grupo de los motonetos fue creado como un grupo de choque por la municipalidad en su momento. Estamos hablando de hace 4 o 5 años. Sin embargo, bueno, pues este grupo de choque ya se empoderó, ya se encumbró y se ha dedicado ahora, entiendo, a la extorsión de comerciantes en los mercados en el norte como en el sur, también al asunto de los ambulantes, estarlos golpeando. Hay una pugna ahí muy fuerte. Es este grupo que trata de prevalecer por encima de algún otro, supongo. Efectivamente, son varios grupos que se disputan el poder, entre ellos, sobre todo de zona indígena. Esto de las Casas, estamos rodeados de 18 municipios indígenas que muchos vinieron a vivir a San Cristóbal y se establecieron en una franja que le conocemos aquí como la zona norte, como La Hormiga. Son 49 colonias. Vinieron a vivir muchísima gente que trabaja todos los días pacíficamente, pero también vienen delincuentes. Y vienen delincuentes de otros municipios aledaños a San Cristóbal de las Casas que vienen a realizar sus fechorías y se regresan. Es complicado, es difícil, pero nosotros como autoridad municipal es más complicado porque no tenemos el armamento adecuado, no tenemos el personal suficiente. Me comprometo a que le vamos a invertir más recursos para contratar más personal, a equipar perfectamente con armamento a la policía, a comprar más
vehículos para la policía, pero sí necesito el acompañamiento del gobierno estatal, del gobierno federal y también de la Fiscalía General de la República, porque tenemos que tener operativos para desarmar a estas bandas que circulan todos los días en San Cristóbal de las Casas. Pues gracias, presidente, por esta entrevista, gracias por comunicarnos la angustia que se está viviendo allá, la angustia no de la autoridad, sino la angustia de la autoridad, pero también y sobre todo, en primer lugar, de la población. Gracias por esta conversación, seguiremos muy atentos, ojalá todo transcurra en paz. Gracias, Pepe Cárdenas, y un saludo desde San Cristóbal de las Casas, aunque sea en estos momentos que deberían de ser otros, Pepe Cárdenas, y lo invitamos un día a su programa San Cristóbal de las Casas. Nos va a dar muchísimo gusto recibirlo con los brazos abiertos. Será un honor, claro, por supuesto, estar con ustedes, un privilegio también. Que estén muy bien, saludos, hasta pronto. Hasta pronto, Pepe Cárdenas. Es Mariano Díaz Ochoa, el alcalde de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, quien reconoce que la policía pues ha sido rebasada, que tienen más armamento los delincuentes, armamento en mejores condiciones, más recursos frente a lo que no tiene la gente de San Cristóbal, la gente de la autoridad de San Cristóbal, y por eso hace un llamado urgente, desesperado, diría yo, al gobierno del estado y al gobierno federal para que apoyen este centro que es sin duda una capital turística para el estado de Chiapas, que de eso vive justamente. También tenemos contacto en este momento con Leopoldo Espejel. Sube a 11 el número de muertos por el enfrentamiento que hubo ayer en la tarde, pasadas las 2:30 de la tarde, entre agentes de la Fiscalía del Estado y un grupo armado, al parecer de la familia michoacana, en la zona de Texcalitlán. Insisto, en el Estado de México. Son ya 11 los muertos por este enfrentamiento entre agentes ministeriales, fuerzas federales, policías estatales y el grupo armado. Leopoldo Espejel, estamos contigo. Adelante, por favor. Buenas tardes. ¿Cómo estás, Pepe? Muy buenas tardes. Así lo confirmó ya la Fiscalía Mexiquense, 11 delincuentes abatidos, Pepe. Además, pasan de 7 a 10 los detenidos, de los cuales 4 permanecen hospitalizados, de ellos 3 están estables y uno en terapia intensiva. De acuerdo con fuentes consultadas, Pepe, el ataque se ha atribuido directamente al cártel de la familia michoacana que domina el sur de la entidad bajo el liderazgo de los hermanos Johnny y José Alfredo Hurtado Olascoagua, alias El Pez y La Fresa, respectivamente, así como Sergio Aguirre Pérez, el Chino. Estos hermanos fueron enviados para pelear esa plaza al cártel Jalisco Nueva Generación y están relacionados, Pepe, con al menos 10 carpetas de investigación y son los 2 criminales más buscados por la Fiscalía Mexiquense, por quienes incluso hay una recompensa de 500,000 pesos por cada uno. Pepe, El Pez, asumió el liderazgo de la familia michoacana en el 2014, luego de la captura de José María Chávez Magaña, alias El Pony. Johnny es un delincuente originario de Palos Altos, municipio de Arcelia Guerrero, un punto estratégico que comunica Arcelia, Tlatlaya y Teloloapan para operar en al menos 20 municipios del Estado de México y otra veintena de Guerrero. Se dice que gracias al apoyo de autoridades policiales, militares, funcionarios estatales y federales, así como expresidentes municipales de Arcelia, El Pez ha construido un imperio del terror en esta ciudad guerrerense, desde donde dirige impunemente el tráfico de drogas, el cobro de pisos, secuestros, asesinatos, robos, violaciones y el reclutamiento de sicarios, halcones y secuestradores. Este bastión, Pepe, de la familia michoacana, que inició en Arcelia, se extiende actualmente por todo el corredor hacia Tlatlaya, Acapetlahuaya, Amatepec, Sultepec, Lubianos y Tejupilco, donde se encuentran sus casas de seguridad, centros de operaciones y ranchos, a donde trasladan a los cientos de secuestrados que traen desde el Estado de México y Guerrero, siendo ese mismo corredor donde se ocultan sus miembros, operadores, así como sus sicarios. Las fuentes consultadas, Pepe, indican que el enfrentamiento de la familia michoacana con elementos de la Fiscalía Mexiquense es producto precisamente de la violencia generada por estos 2 personajes, quien incluso, Pepe, están tratando de ingresar hacia el territorio de la ciudad de Toluca con apoyo, se dice, de la fiscal estatal y del secretario de gobierno de Guerrero, peleando la plaza por la zona de Metepec, y están finalmente relacionados, Pepe, con la emboscada ocurrida el 18 de marzo del año pasado en la comunidad de Llano Grande, en el municipio de Coatepec, Carinas, donde, como tú recordarás, Pepe, murieron 13 policías, 8 elementos de la Policía Estatal y 5 agentes de la Fiscalía Mexiquense. Parte de lo que hemos podido indagar tras estos lamentables hechos ocurridos el día de ayer en
Texcaltitlán, Pepe. Texcaltitlán es el municipio, ¿sí? Entonces, plenamente identificados, Leopoldo, el pez, el fresa o la fresa y el chino. La fresa, el pez, la fresa y el chino. Es lo que revelan las investigaciones estatales. Sí, y se dice que por estos sujetos fue que se inició este ataque directamente en contra de los agentes de la Fiscalía Mexiquense la mañana de ayer, Pepe. Muchas gracias. Gracias, Leopoldo Espejel. Buenas tardes. Buenas tardes, Pepe. Buenas tardes. Y tenemos el enlace también con Guillermo Castillo de Fórmula Puebla. Finalmente detuvieron a cinco por linchar y quemar vivo a Daniel Picasso, este joven abogado de 32 años de edad, ex colaborador en la Cámara de Diputados Federal, que fue linchado, le reitero, y quemado vivo por pobladores. Hay 5 detenidos y al parecer el que realmente lo quemó vivo ya está detenido también, según ha trascendido. Guillermo, tú tienes los últimos datos, te escuchamos. Gracias, Pepe, muy buenas tardes. En efecto, como señalas, elementos de la Agencia Estatal de Investigación detuvieron a 5 personas por su presunta responsabilidad al linchar a Daniel Picasso, este joven de 31 años, en el municipio de Huauchinango. La Fiscalía General del Estado llevó a cabo cateos en 12 inmuebles y logró la detención de sujetos que están identificados como Oscar, Alejandro, Raimundo, Abraham y Osvaldo. Hay que recordar que de acuerdo con el padre de la víctima, Nicandro Picasso, pues la Fiscalía tiene ubicadas al menos a 13 personas que participaron como parte de este secuestro en Papatlaxolco. Al respecto, el gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta subrayó que justamente la persona que le habría prendido fuego a este joven ya también se encuentra detenida y aseguró que no habrá tolerancia para este tipo de violencia y que se actuará con todo el peso de la ley hasta las últimas consecuencias. Finalmente te comento que desde el Ayuntamiento de Huauchinango se ha dado a conocer que fue un audio de WhatsApp lo que habría detonado que primero 30 personas y después cerca de 200 personas enardecidas pues hubieran agredido y finalmente matado a este joven asesor parlamentario. En el WhatsApp se refería que había vehículos con placas foráneas y que estarían intentando robar a pequeños. Sin embargo, jamás se dijo exactamente de dónde eran estas placas y bueno, esto habría detonado en la tragedia que se vivió en la Sierra Norte de Puebla. Es mi reporte. Completísimo, Guillermo Castillo. Muchas gracias por la información. Buenas tardes. Excelente tarde. Gracias. José Luis Arévalo, tú tienes más información del México Rojo. Adelante. De este México Rojo, donde la violencia sigue en San Luis Potosí. Ya suman 16 ejecuciones en menos de una semana. El día de hoy amaneció el estado con 6 ejecuciones más. Gerardo Duque tiene los detalles. Gerardo, adelante, por favor. José Luis, buenas tardes, pero San Luis es un estado seguro, asegura Rosa Isela Rodríguez. Hoy desde Ciudad Valles, la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana afirmó que San Luis Potosí no es un estado en donde ocurran muchos delitos como en otros. Dijo que por un hecho que sucede a la semana, pues la percepción cambia. Parece que la secretaria de Seguridad del Gobierno de México no está enterada que entre la noche de ayer martes y la mañana de hoy miércoles se registraron al menos 6 ejecuciones en diversas zonas de la entidad. Tampoco se enteró que entre el jueves de la semana pasada y antier lunes se registraron 11 muertes violentas, levantones, José Luis, ataques armados, extorsiones. Esta misma tarde, no nos vamos lejos, hoy esta tarde el hallazgo de varios cuerpos más en la zona media del estado, en Ciudad Fernández, municipio contiguo a Río Verde. José Luis, la funcionaria federal estuvo hoy en la Huasteca Potosina, su tierra natal. En Ciudad Valles asistió a un encuentro de jóvenes construyendo el futuro. Municipio, en Ciudad Valles, municipio donde su hermana, por cierto, Rita Osalia Rodríguez, aspira a participar en la contienda electoral de 2024 por Morena, y bueno, pues ya ha sido señalada por presuntos actos anticipados de campaña. Pero si les parece, vamos a escuchar qué más comentó Rosa Isela Rodríguez en entrevista con los medios de comunicación.
Es un estado seguro, a pesar de lo que pudiéramos nosotros decir, pero a veces la percepción es distinta porque por un hecho pues se echa a perder a veces el trabajo que hacen las autoridades municipales. Sin embargo, aquí cada semana hay y las federales. Decesos, hay ejecuciones. No es un estado en donde ocurran muchos delitos como en otros, pero hay por lo que sucede, como ustedes dicen, a la semana, pues la percepción cambia. En algunos casos, pues sí, como dijo el gobernador, y de acuerdo a las investigaciones, vienen de otras entidades, pero en otros casos también, hay que decirlo, es delincuencia local. No es foco rojo la Huasteca Potosina, pero sí algún municipio, alguna colonia en donde hay este tipo de delitos. ¿Ha faltado atención por parte del Estado, señora? No. ¿Cuántos cárteles están operando aquí en el Estado? ¿Cuántos tienen identificados? Mire, grupos delictivos y sí, efectivamente, 1 o 2 cárteles. No les voy a dar un detalle de que específicamente ustedes lo conocen. Y bueno, José Luis, pues al terminar el evento y al terminar la entrevista, Rosa Isela Rodríguez se retiró, custodiada así por una veintena de escoltas a bordo de varias camionetas Suburban, José Luis. Bueno, es el otro México, el de los otros datos, ¿no, Gerardo? Y como en San Luis, también nos dicen lo mismo de otros estados de este México rojo. Te lo agradecemos mucho, Gerardo, un fuerte abrazo. Muy buenas tardes, regreso a la Ciudad de México. Muy buenas tardes. Mientras tanto, sigue el problema de los pollos, de las pollerías en Chilpancingo, la capital de Guerrero. Cerraron algunas por violencia y ahora ya volvieron a abrir. Ricardo Castillo de Cuadratín Guerrero tiene la información. A ver, cuéntanos, Ricardo. ¿Cómo estás, José Luis? Efectivamente, la venta de pollo ya se reanudó, pero parcialmente en Chilpancingo, la capital de Guerrero. Y bueno, pues aquí, bajo una estricta vigilancia policíaca, hay que decirlo, el comercio de este producto de la canasta básica fue suspendido desde el sábado pasado tras el ataque a una granja de pollos en la colonia Petaquillas que dejó 5 muertos. Policía del Estado vigila los puestos de pollo que comenzaron a reabrir esta mañana en el mercado principal Baltasar Leiva Mancilla, y es que la mayoría de las pollerías del mercado central reabrieron, como te decía, luego de 3 días de cierre por los hechos de violencia que se registran en esta capital guerrerense. De 34 establecimientos de venta de pollo, de esta nave de carne de pollo, solo abrieron 22, pero según la versión de algunos comerciantes, en los próximos días, pues todo irá ya de manera normal. Como te decía, José Luis, el sábado pasado, una granja que distribuía la carne de pollo en Chilpancingo fue atacada a balazos, donde hubo 5 muertos, entre ellos una niña de 14 años y 4 trabajadores. Pero bueno, hoy se reanuda ya la venta de pollo en Chilpancingo, la capital de Guerrero. José Luis. Muchas gracias, Ricardo. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, Ricardo Castillo de Cuadratín por esta información, a lo cual solamente habría que agregar respecto al robo espectacular robo de los contenedores, que ya se recuperaron algunos de los contenedores robados desde anoche. Se lo estábamos informando a usted en este espacio. No iban llenos de oro ni llenos de plata. No, los delincuentes no querían oro, no querían plata. Lo que querían era la piñata. Y la piñata eran, pues, me parece que duraznos, concentrados de duraznos, aparatos de aire acondicionado, algunos aparatos electrónicos. El caso es que que no fueron 20, que fueron 16, los contenedores, aún así son muchísimos, ya se recuperaron 8, pero no lo que llevaban adentro. No, que va, nada más la caja enorme, metálica, de muchas toneladas, de más de 30 y tantas toneladas. Eso sí se recuperó, pero pues ¿para qué sirve vacía? Si lo que importaba, lo que se vende, lo que es comercial, lo que es productivo, es lo que llevaban adentro. Bueno, ya quedó claro. También se ha reportado que captaron en video a hombres armados en camionetas en la carretera México-Nogales. El video ha circulado insistentemente a través de las redes sociales. Esto es en la comunidad de Las Brisas, en Guasave. Algunos arriba de camionetas y de otros sobre la carpeta asfáltica,
fueron captados en el video que estamos transmitiendo a través de Telefórmula también y que le describo para la radio. Este video fue divulgado, le digo, en las redes, presuntamente por el conductor de un tráiler. Ninguna autoridad ha dado a conocer la autenticidad de las imágenes captadas sobre esta vía terrestre, en las que se observan más de 25 hombres con vestimenta similar a la utilizada por el ejército mexicano. En esta zona de la carretera federal México-Nogales suele haber retenes de la Fiscalía General de la República, pero la vestimenta de este grupo identificado en el video y el tipo de unidades en las que aparecen, no se observan logotipos de ninguna corporación federal. Esto es lo que despertó, por supuesto, la duda, la inquietud del chofer del tráiler que grabó con su teléfono celular lo que ahora estamos transmitiendo para usted. Si me permite, en un momento regresaremos para estar con Sara Pablo y comentar lo que dijo esta mañana precisamente sobre la delincuencia el presidente de la República. Fíjese, el presidente López Obrador dijo que bandas criminales que dominan una zona son indispensables para evitar que haya enfrentamiento y muertes. Pues sí, como lo oye, lo dijo el presidente. No mate usted al mensajero. Una pausa breve, volvemos con todo esto y más. Tenemos comunicación, un enlace telefónico con Alejandro Moreno Cárdenas, presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Institucional, quien ayer lo hicieron sentarse prácticamente en el banquillo de los acusados, cuando un grupo de notables priistas, exdirigentes de este partido, hoy huérfanos de poder, le están reclamando renunciar para salvar el desfondamiento en el que Alejandro Moreno Cárdenas ha metido al PRI, luego de que ha perdido tantas elecciones y ha perdido tantos estados. Alejandro Moreno, ¿cómo te va? Gracias, Alito, por tomar la llamada. Te saludo con gusto. Buenas tardes, Pepe, gracias por la oportunidad. Primero, no comparto que me hayan sentado en el banquillo y mucho menos que el PRI esté con resultados que no nos permiten ser una opción. Yo primero te compartiría que es una reunión importante que tuvimos con exdirigentes nacionales de nuestro partido que tuvieron la responsabilidad de llevar y conducir nuestro instituto político, y fue una reunión rica, importante, de reflexión, de propuesta, de proyecto, donde se pusieron todos los temas en la mesa y donde hoy... Pero hubo reclamos, Alejandro, hubo reclamos, te hicieron reclamos. Propuestas. No, reclamos no. Los priistas somos profesionales, somos inteligentes, lo que hubo fue propuestas, planteamientos, analizar todos los temas que están en el ambiente nacional, desde la intromisión del gobierno de la República en las elecciones, el ataque brutal hacia el partido, hacia la oposición, hacia el dirigente nacional, pero sobre todo también analizamos resultados electorales en las últimas elecciones y cómo construir una estrategia de apertura, de inclusión, de cercanía con los ciudadanos para seguir siendo una opción que sea una alternativa para el pueblo de México y obviamente fortalecer la coalición Va por México. Claro. Así que pero para adelante y trabajando. Pero te pidieron, Alejandro, que renunciaras para frenar el desfondamiento del partido. Eso se puso en la mesa. En este partido escuchamos a todos, Pepe. Yo respeto los planteamientos. Se planteó, pero la mayoría de los dirigentes no estuvieron de acuerdo en tomar decisiones de ese tamaño, de ese tipo, sino al contrario, construir alternativas, construir propuestas, trabajar juntos en equipo, construir la fortaleza de una estrategia que nos acerque con la sociedad. Y yo te quiero decir, Pepe, es muy sencillo, las gubernaturas tienen responsabilidades y ustedes han consignado en los medios el comportamiento que se tuvo de muchos que entregaron los estados, no porque violaran la ley, sino porque abandonaron el ejercicio de la responsabilidad para hacer un buen gobierno. ¿Les dirías gobernadores traidores y judas? Yo diría que fueron gobernadores que más que un reconocimiento les dieron premios, pero también analizamos lo importante que es que el PRI en el 2018 perdió la presidencia de la República, no tuvo resultados favorables, tuvo 18% de la votación, y en el 2021 tuvimos el 18% de la votación, teníamos 100 diputados locales, hoy tenemos cerca de 200,
Teníamos 370 alcaldes, hoy tenemos 523, teníamos 45 diputados federales, hoy tenemos 70, entonces el PRI tuvo una aportación importante y en la coalición ha quedado claro que es potente, por eso el gobierno quiere hacer un ataque brutal para dividir a la oposición y esto es por trabajar juntos y pretende destruir al PRI y romper el régimen democrático. Para atacarte, Alejandro Moreno Cárdenas, Alito, está usando el gobierno, el partido en el poder, a tu sucesora, la gobernadora de Campeche, Laida Sansores, quien te ha exhibido ya en cuestiones particulares, en asuntos que abren carpeta de investigación por la Fiscalía del Estado que tú gobernaste antes de venirte en 2019 acá a dirigir el Comité Ejecutivo Nacional del PRI? Claro, eso lo hace un gobierno autoritario, represor, que quiere instaurar una dictadura. Yo quiero decirte, Pepe, que jamás en los últimos 40 años habíamos visto un ataque brutal, sistemático contra ustedes, los medios de comunicación, contra el INE, contra el TRIFE, contra los partidos, contra quien piense distinto. Entonces este es un gobierno que quiere reprimir, que nos quiere acallar, y es muy sencillo, claro que están utilizando a una autoridad para denostar, para armar una campaña de odio, de división, con amenazas de muerte, Pepe, eso no se ha visto nunca en un régimen democrático, por eso esto es un estado represor, autoritario, poner una corona de funeral con la foto de un servidor, es una amenaza de muerte velada, Pepe, esto no lo podemos permitir en México. Esto es algo inadmisible, es algo grotesco, es una amenaza que no hace ni el crimen organizado. Por eso los denunciamos y lo que quiere este gobierno es decir, esto es lo que le pasa a un opositor. El que haga esto así le vamos a hacer, lo vamos a calumniar, lo vamos a difamar para que se autocensuren el terrorismo de Estado y nadie hable. Pues no señor, nosotros vamos a enfrentar este gobierno autoritario y represor, vamos a levantar la voz y vamos a defender la democracia. Eso es lo que necesitamos, Pepe, trabajar todos juntos para que México tenga rumbo. Hoy este país se cae a pedazos, no hay empleo, no hay seguridad. Ve cómo están los índices, más de 3,000 feminicidios, 120,000 homicidios, más de 4,000 secuestros. Lo que pasa en Chiapas, en Tabasco, en Veracruz, en Sinaloa. Esto es una locura lo que está ocurriendo en el país y no lo podemos permitir. Por ello, ahora, ¿qué dices, Alejandro? Perdón que te interrumpa. ¿Qué dices tú de las casas, de lo que han exhibido en las grabaciones? Independientemente de que hayan sido obtenidas de manera ilegal mediante espionaje que no es legal, te han exhibido como un hombre que ha manejado para intereses particulares asuntos muy importantes desde el punto de vista económico. Es una calumnia, Pepe. Si tienen cualquier denuncia, que la presenten ante las autoridades jurisdiccionales. Es un montaje, esto es algo grotesco. ¿Qué pasaría si a ti tus conversaciones privadas o no públicas las filtraran? ¿Qué harías? Eso es lo que está haciendo este gobierno. Esto es un montaje, Pepe, no lo podemos permitir, es terrorismo de Estado. Esto es una campaña de mentiras, grotesca, de montaje ilegal, y por eso los hemos denunciado. No solo aquí en México, los vamos a ir a denunciar a los organismos internacionales, porque ahora imagínate que el gobierno de la República no tenga conocimiento de lo que hace una gobernadora. Ahora resulta que cuando se dice desde la Presidencia de la República que el titular está informado de todo, pues ¿cómo no va a saber lo que está ocurriendo? Rompiendo garantías, derechos, violando la ley. Eso es inadmisible, Pepe. Por eso este gobierno quiere destruir a la oposición, quiere destruir, nos difama, nos calumnia para decir, no conviene ir con el dirigente del PRI, con el PRI porque hay división. No, señor. Lo que quieren es esta campaña y que se caiga en ese juego. Pues no les vamos a seguir el juego, pueden seguir haciendo lo que quieran, nosotros seguiremos trabajando, la gente ya se dio cuenta y vamos a tener buenos resultados, les vamos a ganar el Estado de México y Coahuila con la coalición Va por México. Te agradezco mucho, Alejandro, el haber tenido la oportunidad de escuchar tu punto de vista. Como siempre, Pepe, gracias por la oportunidad, te abrazo fuerte. Igualmente, hasta pronto, Alejandro Moreno Cárdenas, ex gobernador de Campeche, hasta agosto de 2019, cuando se vino para acá, pidió licencia, se vino para acá y fue electo líder nacional del PRI y concluirá su mandato, dice, hasta el año entrante, hasta el 23 de agosto de 2023, 19 de agosto de 2023, perdón, no antes. No se va antes, como piden algunos, que él llama huérfanos del poder, nostálgicos y envidiosos. Hagamos una pausa muy breve. Vamos a regresar con
con Diego Fernández de Ceballos. Vamos a hablar de todo esto en un momento con usted. Bien, pues sí, conversamos con Alejandro Moreno Cárdenas, el líder nacional del PRI. Anoche, en su hora del jaguar, como le llama la gobernadora Laida Sansores, a un espacio que se abrió allá en Campeche para comunicarse con sus gobernados, y aprovecha, claro, como canal de comunicación para exhibir a sus enemigos y adversarios, rivales, y Alejandro Moreno lo es sin duda, como haya sido, como dice el clásico, pero lo es sin duda. Bueno, ayer volvió a exhibir otra grabación. La gobernadora presentó esta nueva grabación, a pesar de que Alejandro Moreno Cárdenas promovió un amparo ante las autoridades correspondientes para que Laida Sansores, la morenista, frene la develación de presuntas pruebas de corrupción que cometió cuando fue mandatario de la entidad de Campeche. Durante la transmisión del martes de Jaguar, Sansores dio a conocer una presunta conversación entre el líder del PRI y el diputado federal Javier Cacique sobre presuntos actos de corrupción para seguir moviendo hilos con los demás gobernadores del país. Estamos poniendo en Telefórmula la transcripción de lo que conversa. Se oye un poco mal, pero bueno, insisto, esta es una grabación obtenida de manera ilegal mediante espionaje y por lo tanto no tiene calidad excelente, pero dice más o menos, Alejandro Moreno saluda y dice, hermanito, y le contestan, tú tienes mi teléfono y me escribes, y luego puntos suspensivos. Javier Cacique es el que contesta, no tengo tu teléfono. Ah, no lo tienes, pues ahorita me mandas un WhatsApp, güey, a ver que te den mi teléfono. Dice Cacique, con confianza. Dice Alito Moreno, sí, que te lo mande, pero luego dice Cacique, yo siempre voy a hablar con él, no jodo, Dice Alito, a ver, pero te doy un dato, Javier, ¿sabe? Habla con él de una vez en cuando. Una manita nada más. Me pones una manita de mensaje. Aquí estoy, cabrón. Dice Cacique. No jodo muy poquito. En el audio se escucha a Alejandro Moreno decirle al diputado que les va a ir a toda madre, presuntamente para influir en el abasto de medicinas para diferentes entidades del país, especialmente en las que gobierna el PRI. Y dice Cacique, vamos juntos a venderla allá. Yo me dedico al negocio de las medicinas. Dice Alito, al final del día yo te meto, y con los govers que ganen, yo lo meto. Lo que dice. Bueno, ante esto, diputados de Morena han solicitado a la Fiscalía General de la República, a la Unidad de Inteligencia Financiera, indagar posibles delitos del presidente nacional del PRI sobre operaciones con recursos de procedencia ilícita. En un punto de acuerdo en la Gaceta de la Comisión Permanente, la legisladora María Eugenia Hernández dijo que el 1 de junio diversos medios de comunicación revelaron supuestas operaciones que habría cometido Moreno en 2018 para justificar la obtención de 12 millones de pesos, en fin, y entonces ya no le sigo porque ya sabe la historia, cómo va. El caso es que Alito ayer promovió un amparo para evitar que se sigan difundiendo estos hechos presuntamente ilícitos, y hoy los diputados de Morena le piden a la Fiscalía General de la República y a la Unidad de Inteligencia Financiera que indaguen estos presuntos delitos cometidos presuntamente también por Alejandro Moreno Cárdenas, el Alito, el líder nacional del PRI. ¿Qué opina Diego Fernández de Ceballos, el jefe Diego, con su bitácora de la resistencia? ¿Qué te parece, querido Diego, lo que está viviendo en este momento Alejandro Moreno, lo que se está exhibiendo del líder del PRI? Muchos saludos, buenas noches. Igualmente, José. Mira, en primer lugar, un comentario incidental. No creo que esté muy bien asesorado Alejandro Moreno en lo jurídico y en lo político, porque aún suponiendo que le dieran la razón en cuanto a lo que le pide a la gobernadora, que no publique más algún video o algún audio, lo cierto es que bastaría con que otro lo haga público para que la otra señora, la gobernadora, quede ausente de cualquier responsabilidad. Pero entrando en materia, José, el caso de Alejandro Moreno es complejo, grave y de múltiples consecuencias. No entraré al terreno jurídico sobre culpas
y responsabilidades. Me concretaré a darte mi opinión basado en los hechos conocidos y analizando las posibles consecuencias en el ámbito político y desde luego partiendo del principio de presunción de inocencia que debe respetársele a Alejandro Moreno. Segundo, debemos tomar en cuenta como antecedentes que Alejandro Moreno fue gobernador de Campeche y actualmente es diputado del PRI, presidente nacional del PRI y por lo tanto encabeza en nombre de su partido las negociaciones con el PAN y el PRD en la alianza Va por México. Esto lo digo para que el público esté en contexto. Segundo, mediante un espionaje que, como tú lo has dicho, fuera de la ley y absolutamente delictivo, llegan a las manos de la actual gobernadora una serie de audios y ésta los difunde en los que se escuchan pláticas, como la que acabas de narrar, de Alejandro Moreno con terceras personas altamente comprometedoras en el ámbito político y que no obstante de carecer de valor jurídico han dado pie para que la Fiscalía del Estado inicie carpetas de investigación dirigidas claramente contra Alejandro Moreno. Conozco desde hace muchos años al fiscal del Estado, Renato Sales, como conocí a su padre, por cierto, y sé que es un hombre experimentado en su materia. Y si ese fiscal está personalmente integrando la indagatoria, no tengo la menor duda de que van con todo contra Alejandro Moreno. Por otra parte, esta situación no afecta solamente al investigado, sino a su partido y a la Alianza Va por México. Con solo pensar que Morena próximamente pedirá el desafuero de Moreno y tratará de llevarlo ante un juez a través de la Fiscalía para ser encarcelado, las consecuencias políticas serán devastadoras, insisto, para él, su partido y la coalición Va por México. Por otra parte, estos hechos, así como los resultados que ha tenido el PRI en los últimos procesos electorales durante los últimos años, en que ciertamente ha perdido muchas gubernaturas, independientemente de los cálculos y las cuentas que acabamos de escuchar de Alejandro, de lo que Moreno no es el único responsable, ha llevado a los expresidentes del PRI a replantear ante él lo que debe corregirse dentro del PRI, así como a pedirle que deje la dirigencia, a lo cual él se ha negado. Es verdad lo que dice Alejandro Moreno al alegar en el sentido de que fue electo por un periodo que aún no concluye, pero también es verdad, José, que sus electores no imaginaron el derrumbe electoral del PRI, ni que aparecieran audios comprometedores para el que eligieron. Finalmente, José, no tengo duda de que por el bien personal de Alejandro Moreno, de su partido y de la alianza, debe solicitar licencia, al menos calcular, reflexionar sobre la conveniencia y la necesidad de plantear una licencia temporal de su cargo y dedicarse de tiempo completo a su defensa jurídica, que será algo inminente y nada sencilla. Sabemos de lo que es capaz este gobierno y lo está demostrando en innumerables casos. Creo, repito, José, que Alejandro Moreno debe ver si éticamente está obligado a separarse de su cargo para enfrentar bien el acoso del Estado y para no dañar a la institución que lo hizo presidente y a la coalición de la que forma parte su partido. Por último, y como capítulo aparte, José, es verdaderamente despreciable el grado de pudrición política y cultural de una sociedad a la que nada importa que constantemente se le den a conocer la ilegalidad y perversidad de los espionajes y el grave ataque de estos a los derechos humanos, porque la sociedad se refocila en lo escandaloso de lo que se le difunde, aunque procedan de conductas que merecen legalmente reproche y castigo. La sociedad privilegia el escándalo y el mitote. Para ella, lo ilegal y lo delictivo es perdonable. Así, José, no habrá Estado de Derecho en México, ni tampoco democracia.
Le pregunto al abogado Diego Fernández de Ceballos, ¿tú defenderías, en caso necesario, a Alejandro Moreno Cárdenas legalmente? No, por supuesto. Y te voy a decir por qué. Bueno, algo pasó, se nos fue la... A ver, adelante, sí. Independientemente de su inocencia o culpabilidad, acuérdate, José, que yo tengo el doble carácter de litigante y de político. Y en este caso, ningún favor le haría yo a mi entonces, o en su caso representado, de acudir personalmente a su defensa. Simplemente considero que tiene derecho a su defensa, ojalá esté bien defendido, pero insisto, éticamente está obligado a replantearse en conciencia si debe, con su conflicto, arrastrar eventualmente a su partido y a la coalición. Creo que no sería justo y ojalá Alejandro se defienda bien, pero que no ponga en tela de juicio más al PRI y más a la coalición. Gracias, Diego, como siempre. Un abrazo. A ti con afecto. Adiós. Adiós, gracias, Diego Fernández de Ceballos, el jefe Diego, su bitácora de la resistencia. Gracias a usted que nos favorece con su atención a través de redes sociales. Nos comunica Jorge Hernández R. Dice, no soy priista ni defenderé a Alito Moreno, pero en algo tiene razón. AMLO no se detendrá ante nada para atacar al INE, al PRI y a Alito, al PAN y a Marco, artista o periodista, empresario, etcétera. No debemos ser ingenuos. No me vengas con que la ley es la ley. Dice GTO más F, así se firma. Felicidades por insistir con Alito. Muy bien, pues es que es obligación. La información va primero y usted, por supuesto, es el que la recibe. Marisela nos dice, seamos claros, que en realidad la guerra de Morena en contra de Alito Moreno es por no haberle dado los votos para la, dice aquí, pedorra y contaminadora reforma eléctrica propuesta por el loco inepto del Tartufo. Bueno, así dice Marisela, hace unos minutos nos envió este mensaje. Permítame una pausa, muy breve. Regresaremos también con Carlos Elizondo Mayer Serra. Vamos a hablar de la violencia y de lo que está ocurriendo con el crimen y analizar un poco lo que dijo el presidente hoy en la mañanera. Haremos contacto con Sara Pablo, un poco cuando dice, pues mire, cuando un grupo domina en un territorio, no hay muertes, no hay choques, no hay enfrentamiento. Puntos suspensivos, una pausa. De lo mucho que se dijo en la mañanera hoy con el presidente de la República en Palacio Nacional, pues hay mucho que comentar, sí, pero hay algo que destaca de entre todo ello. Basta con leer los resúmenes y haberlo escuchado como para traerlo aquí en este momento. Cuando el presidente le preguntan sobre la violencia desatada ya, ¿para qué le digo? Últimamente en dónde, San Luis Potosí, San Cristóbal de las Casas, el Estado de México, Guerrero, en fin, donde sea. Y dice el presidente, fíjese, el dominio de bandas criminales evita enfrentamientos y muertes. Esto dice López Obrador, que no va a modificar su estrategia de seguridad. Sara Pablo estuvo muy atenta a la mañanera y vamos a comentar este punto con el doctor Carlos Elizondo Mayer Serra una vez que pase mi querida Sara Pablo. Sara, buenas noches, adelante. ¿Cómo estás, Pepe? Muy buenas noches. Así es, el presidente López Obrador, tras lamentar los actos violentos en Texcaltitlán, Estado de México y San Cristóbal de las Casas, Chiapas, pues dijo que no se puede cambiar la situación, las cosas de la noche a la mañana, y destacó que en entidades donde predomina un grupo criminal no hay altos niveles de homicidios, pues el 75% de los asesinatos tienen que ver con enfrentamientos entre bandas del narcotráfico. Negó que el 30% del territorio nacional esté dominado por el crimen y apuntó que son 6 las entidades que concentran el 50% de los asesinatos: Estado de México, Michoacán, Baja California, Guanajuato, Sonora y Jalisco. Dijo, por ejemplo, en Sinaloa, pues no hay un alto nivel de homicidios porque predomina un grupo criminal, cosa que no ocurre, por ejemplo, en Michoacán, donde hay 10 grupos. Esto fue lo que señaló. Hay lugares en donde predomina una banda fuerte y no hay enfrentamientos
entre grupos y por eso no hay homicidios. Se los explico más. Es interesante. ¿En qué estado se da esto, presidente? Por ejemplo, en Sinaloa. No está Sinaloa entre los estados con más homicidios. ¿Lo vemos? A ver, homicidios. ¿O sea, es una paz pactada, presidente? ¿O? Es que hay una sola banda. La mayor parte de los homicidios, 75%, tienen que ver con enfrentamientos entre grupos de las bandas. El presidente descartó un cambio en la estrategia de seguridad porque insistió la violencia no se combate con más violencia. Por lo de abrazos, no balazos. Es lo mismo que piensa el gobernador de Texas y desde luego Junco, y no solo ellos, muchísima gente que opina que se puede enfrentar el mal con el mal, que se puede aplicar la ley del talión, el diente por diente y el ojo por ojo. Y nosotros pensamos de que hay que atender las causas y que eso es lo mejor. Desde luego ayuda todo lo que hacemos, que no se había hecho antes, el trabajar todos los días por la seguridad. En la conferencia de prensa, el presidente hoy tuvo una equivocación al referirse al tema de la corrupción. Ya después corrigió, esto fue lo que pasó. Un gobierno sin corrupción no sirve para nada, sí. Para nada. ¿Un gobierno sin corrupción? ¿Con corrupción, dice usted? Con corrupción. Sí, es que usted dijo sin corrupción. Un gobierno con corrupción no sirve para nada, que era lo que pasaba. Pues parte, Pepe, de lo ocurrido en estas 2 horas y 24 minutos de conferencia de prensa. Pues sí, en la mañanera también el que no cae resbala, tienes razón. Gracias, Sara Pablo, que te vaya bien. Buenas noches. Buenas noches. Tenemos contacto con el doctor Carlos Elizondo Mayer Serra, profesor de la Escuela de Gobierno del TEC de Monterrey, colaborador en este espacio donde los de adelante corren mucho, los de atrás se quedarán. Carlos, ¿cómo estás leyendo todo este tema de lo que dijo el presidente? Donde hay un grupo dominante, no hay choques, no hay tantos homicidios. Es interesante y claro, por supuesto, esto como para contrarrestar o tratar de contestar la demanda de grupos de la organización civil denunciando el crecimiento del crimen organizado en el país. Buenas noches, Carlos. Buenas noches, Pepe. El presidente fue más dramático, dijo, no hay homicidios, no dijo hay menos, dijo no hay homicidios. Pero en fin, más allá de su traslape de que donde hay solo un grupo criminal no hay homicidios, el argumento es básicamente el que tú dices, y tampoco es del todo cierto. Si ves las 3 entidades que tienen menos homicidios, que son Yucatán, Aguascalientes y Coahuila, pues son entidades que lo que hay son fuerzas policíacas muy competentes que no le han cedido la plaza al crimen organizado. Pero vamos a ir por partes. Lo primero, Pepe, es cierto que este problema no se puede arreglar de la noche a la mañana. El problema es que ya va para cumplir 4 años en el poder. Y el presidente, cuando ya había arrancado, ya tenía el diagnóstico, nos dijo que para la mitad de su sexenio que ya pasamos, se habría disminuido el número de homicidios a la mitad. Entonces la estrategia no está funcionando, lo que han logrado es contener a niveles históricamente altos el número de homicidios. Y tampoco es que Pepe se haya avanzado en enfrentar los temas estructurales, que son la pobreza, la exclusión, etcétera, porque los datos al respecto son muy contundentes. Hay más pobres que antes, la exclusión social no se ha resuelto. Pero el tema de fondo es justo la pregunta que tú me hiciste, que la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿realmente resolvemos el problema dándole a un grupo criminal el control de un Estado, que es la consecuencia de lo que dijo el presidente? Y sí, si no hay conflicto entre las bandas, pues disminuirán los homicidios, pero el Estado que se queda pasivo dejando que las bandas hagan lo que quieran. ¿Qué sucede una vez? Lo vimos en Michoacán con la tuta, Pepe. Cuando el presidente Calderón entra en Michoacán, no había un nivel alto de homicidios. El problema es que la tuta lo controlaba prácticamente todo. La familia michoacana extorsionaba, controlaba el mercado del hierro, distribuía la droga, y eso, Pepe,
pues no es el equilibrio social en el que yo creo que esperamos vivir los mexicanos. Gracias, Carlos. Gracias por tu comentario valioso siempre y oportuno. ¿Qué más? Muchas gracias, Pepe. Un abrazo. Un abrazo. Hasta pronto. El doctor Elizondo Mayer Serra, colaborador en este espacio. Los de adelante corren mucho, los de atrás se quedarán. Hacemos una pausa muy breve. ¿Cómo ven que el Explorer de Windows, se imagina, desde hace 27 años era el buscador dominante, pues dejó de serlo? Desaparece. Le vamos a preguntar a quien sabe de esto, pues ¿qué pasó? ¿Con qué lo van a sustituir en Windows? En un momento, detalles. Les decíamos antes del corte, hoy es fecha fatal para el Explorer, este buscador emblemático, insignia del sistema operativo Windows en las computadoras personales. Desaparece después de 27 años. Fue rebasado, fue sepultado. Nada es para siempre. Fue sepultado por Google Chrome. Lo que desapareció, o por lo menos desaparece desde hoy, es el Internet Explorer. Va a dejar de funcionar a partir de esta jornada. No va a darle más soporte como navegador de la red de Internet. Es lo que se va conociendo entonces con referencia al Internet Explorer, Ariel. Es el fin de una era, definitivamente, y Microsoft lo ha anunciado, porque la retirada de este soporte, que no va a afectar a ninguna aplicación, se constituye, digamos que, en un hecho histórico dentro del desarrollo de las nuevas tecnologías y de cómo ha cambiado. El primer navegador, 27 Correcto. Años después se va, deja de ser un componente del paquete de Windows cuando había iniciado en aquel Windows 95. Correcto. Como uno de los referentes, y también a partir de esta jornada le decimos adiós. No será más parte del Windows 11. ¿Y cuál es la opción? La opción es el Google Chrome. Ya. La opción que se tiene es el Mozilla Firefox. Correcto. O en algunos navegadores incluso tienen Safari, Microsoft Edge, que es la que a partir de esta jornada va a tomar entonces las riendas, se va a cargar al hombro todo el trabajo que tenía el Internet Explorer. Hoy es día de luto para los amantes del sistema operativo Windows por la desaparición del Explorer, que era el motor de búsqueda, pues el primero, el más poderoso. Está en la línea telefónica Fernando Santillanes, editor de tecnología en Milenio Televisión. Le agradezco mucho estar siempre dispuesto también aquí con nosotros. Fernando, pues un día triste para los que nos gusta esto de las computadoras. Descansa en paz el Explorer, se lo comió, el destino lo alcanzó, ¿no crees? Buenas noches. Pepe, mucho gusto de estar de nuevo aquí en este espacio. Y bueno, como lo dices, descansa en paz el Internet Explorer. Se lo comieron los otros navegadores, sin duda. Y es que al final del día, desde que salió en 1995 este navegador, fue la puerta de entrada para muchos de nosotros al Internet. Fue la manera en la que conocimos el Internet, y así se mantuvo pues por más de una década, siendo el que tenía más cuota de mercado el Internet Explorer, pero poco a poco fue siendo desbancado, principalmente por algo, Pepe, la llegada de los teléfonos inteligentes. Cuando los smartphones empezaron a conectarse a Internet y nosotros podíamos navegar en páginas de Internet, no había una versión de Internet Explorer para estos teléfonos, y empezaron a venir preinstalados Safari, en el caso de los iPhones, Google Chrome, en el caso de Android, y eso empezó a hacer que las personas dijeran, bueno, si tengo este navegador en mi teléfono, ¿por qué no usarlo en mi computadora? Y poco a poco empezaron a adaptarse también a un ecosistema cerrado de cada una de estas compañías. Cuando tus pestañas, cuando tu historial de navegación se quedaba tanto en el teléfono como en una computadora, era más fácil seguir accediendo a Internet. Explorer no llegó a despegar hacia allá. Creo que le pasó lo que a muchas compañías, que de repente hay una soberbia digital de yo soy el rey, yo soy el que tiene la cuota de mercado más alta, y no se ponen a pensar en innovar, en que la competencia les puede comer el mercado. Lo hemos visto con compañías como BlackBerry, que sin duda fue rey de los smartphones, y ¿dónde está hoy? Bueno, pues ya prácticamente no existe. Y lo mismo con compañías tal vez como Blockbuster, que era la reina de la renta de las páginas, de las películas, y que después Netflix, que empezó muy similar también a rentar películas físicas. Hay muchos que tal vez no lo saben, pero Netflix lo que hacía era mandarte películas físicas, los cassettes o los DVDs, a tu casa en un sobre rojo. Así empezó Netflix, y en lo que se convirtió fue cuando decidió innovar en el streaming. Lo que pasa con Internet Explorer es muy lamentable, pero muy importante, Pepe. Internet Explorer no sigue existiendo como tal. Existe Edge, que es
ese navegador de Microsoft, y todavía muchas páginas y aplicaciones, muchas cuestiones de gobierno a nivel internacional siguen utilizando Explorer porque fueron diseñadas para ese navegador. Es por ello que Microsoft mantendrá una versión como delegado en la cual podrás entrar mediante este nuevo navegador Edge que salió desde 2015, que tampoco ha tenido mucho éxito, pero pues para todos aquellos que de repente tal vez aún tienen que acceder a alguna página o desarrollaron ciertos servicios que funcionan en Internet Explorer, tienen algo de tiempo para migrar a otros servicios. Pues ya empezó la nostalgia, Fernando Santillanes, el tiempo y el mundo nos alcanzó. Te agradecemos mucho este saludo rapidísimo, siempre sabemos que contamos contigo. Gracias a ti, Pepe, que tengan una gran noche. Igualmente para ti, gracias Fernando Santillanes, editor de tecnología en Milenio Televisión. Una pausa. Pues hasta aquí lo más importante en las noticias. A nombre de todo el equipo, gracias por su atención, su confianza y todo lo demás. A continuación, en estas frecuencias de radio, sintonice usted la fórmula financiera. Lo esperan los periodistas Mari Carmen Cortés, Pepe Yuste y Marco Antonio Mares, y en Telefórmula, Leonardo Curcio. Gracias y hasta mañana.